Bueno, vamos a ir comenzando. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy os traemos de nuevo el diseño y la fabricación integrados dentro del entorno de SolidWorks. Ya sabéis que SolidWorks le da solución a esta parte, ¿no? del proceso de creación de un producto a través de la herramienta SolidWorks CAM, ¿no? Que nos permite realizar mecanizados dentro del propio entorno de SolidWorks. Hoy vamos a hablar un poco en concreto de cómo poder automatizar esos procesos que necesitamos para mecanizar nuestras piezas, ya sean la geometría que tengo que reconocer dentro de la pieza, así como las operaciones que utilizo para realizar después el mecanizado. Vamos a ver cómo poder automatizar la creación de todo eso. Bien, un poco la agenda que vamos a seguir. Veremos una pequeña introducción como siempre, las características de la herramienta y el flujo de trabajo dentro de la herramienta. Eso lo pasaremos un poco rápido o por encima, ¿no? Es un repaso de un webinar anterior que hicimos. Y luego veremos cuáles son las características de esa base de datos que existe por detrás en SolidWorks CAM y un ejemplo de cómo ir configurándola. Finalmente, pues repasaremos los beneficios que nos aporta esta herramienta. Bien, como sabéis, SolidWorks nació como un CAD de diseño 3D, pero bueno, hoy en día es bastante más. Lo que busca es crear un ecosistema de trabajo, ¿no? Donde se puedan trabajar en todos los campos que vemos aquí en la imagen, ¿no? Tanto en la gestión como la simulación, como el diseño mecánico y eléctrico combinados, la comunicación, ya sea tanto dentro de la propia empresa como externamente, ¿no? Entonces, al final lo que se busca es influir, ¿no? En todos los pasos de creación de un producto, ¿no? En todo el proceso de creación de un producto, desde el concepto ese preliminar, pasando por el diseño eléctrico y mecánico combinados, ¿no? Pues con SolidWorks Electrical, con SolidWorks CAD 3D, en paralelo con la validación, con la simulación estructural, con la simulación de flujos y a la vez ir comunicando pues todo eso que vamos validando y diseñando, ¿no? Y finalmente llegando también a la calidad y la fabricación a través de Inspection, a través de SolidWorks CAM, que es la herramienta que comentamos hoy. Y por encima de todo eso, pues dando soluciones también de gestión, como pueden ser SolidWorks PDM o Composer. Bien, como os he dicho, hoy nos centramos en la parte de SolidWorks CAM, un software creado por CAMWorks que lo que hizo SolidWorks es comprar parte de la tecnología de CAMWorks para poder programar CNC dentro del propio entorno de SolidWorks. Realmente esto antes comprando CAMWorks también se podía hacer, pero bueno, hoy en día hay parte de la tecnología de esta de CAMWorks que queda dentro de la marca SolidWorks. CAMWorks por separado es uno de los CAMs más implantados en todo el mundo en cuanto a mecanizado CNC y bueno, pues SolidWorks buscó aprovecharse de esa experiencia, ¿no? para coger parte de esa tecnología e incluirla dentro de su marca. ¿Qué nos permite hacer? Pues dentro de SolidWorks CAM podemos hacer mecanizado de pieza y ensamblaje, podemos llegar a fresado de 2,5 ejes y torneado de 2 ejes. Aparte, una vez creado el programa, digamos, de simulación, podemos, el programa de mecanizado, podemos simular cómo se va a comportar la herramienta a la hora de hacer ese mecanizado, pues para comprobar colisiones o este tipo de cosas y para ver cómo se mueve la herramienta. Y por último, pues tiene una librería bastante amplia de postprocesadores para convertir al lenguaje de diferentes máquinas. Bien, entonces, viéndolo un poco más desde un punto de vista de empaquetados, ahí marcado en rojo vemos lo que quedaría dentro de SolidWorks CAM. Tenemos por un lado SolidWorks CAM estándar, que es la parte de CAM que viene incluida con todas las licencias de SolidWorks con mantenimiento. Que ya veis qué cosas incluye: fresado de 2,5 ejes, mecanizado basado en tolerancias, el reconocimiento automático de rasgos, que es lo que trabajaremos un poco hoy, la simulación de trayectorias, no, bueno, las cosas que hemos comentado. Si quisiéramos pasar ya a tornear, ¿no? A mecanizar en torno, a utilizar el cuarto y quinto eje en posicionamiento, este tipo de cosas, tendríamos que pasar ya a SolidWorks CAM profesional. Y todo lo que salga de estas capacidades, es decir, si yo necesitara más capacidades, tendría que irme ya a productos de CAMWorks. Bien,
Creo que esto así se ve bastante gráficamente, ¿no? Cuál es la diferencia, ¿no? Y qué viene incluido dentro de SolidWorks CAM y qué queda fuera, ¿no? Y qué podemos llegar a conseguir con CAMWorks. Como veréis, yo en mi equipo tengo instalado CAMWorks. Durante tiempo tuve instalados los dos, pero me daban problemas. Al final son la misma tecnología, el mismo software y es como que se solapaban. Entonces, bueno, yo lo que he hecho es coger CAMWorks e instalarme solo CAMWorks porque incluye todo lo que incluye SolidWorks CAM. Algún menú, la imagen es un poco diferente, pero por lo demás es calcado, son iguales. Bien, ¿qué nos ofrece SolidWorks CAM? Bueno, está directamente asociado al modelo, ya que trabajamos en el mismo entorno de SolidWorks, por lo que si hay un cambio en el diseño, ese cambio, directamente lo detecta y me pide actualizar el programa después cuando paso a los menús de SolidWorks CAM. Esto nos permite no tener que andar cambiando de software y evitar problemas de que ha habido un cambio de diseño, pero el programa no se ha actualizado y se fabrica con el diseño antiguo. Bueno, pues este tipo de problemas se pueden evitar utilizando SolidWorks CAM. Aparte, es una herramienta bastante intuitiva y fácil de aprender en los primeros pasos. Y bueno, comentar también que el reconocimiento automático de rasgos es bastante útil si queremos dar velocidad a todo este proceso de programación, ya que con un solo botón puedo reconocer todas las geometrías mecanizables dentro de mi pieza. Como os he dicho, esto lo lee de una base de datos, esto parte de una base de datos, que es lo que veremos hoy. Y en relación a estos rasgos, a esta geometría mecanizable, podemos crear una secuencia de operaciones, pues un desbaste, un contorneado, este tipo de secuencias de mecanizado, ¿no? También que vienen desde la base de datos, desde la base de datos de tecnología, Tech Database, que es en inglés. Vale. Entonces, repasamos un poco el proceso de programación dentro de SolidWorks CAM. Lo primero es conseguir la geometría, ya sea modelándola, abriendo una pieza o importando desde otro formato dentro de SolidWorks. Pasamos a las pestañas de SolidWorks CAM o CAMWorks, cualquiera de los dos. Definimos la máquina que queremos usar, ¿no? y sus parámetros. Definimos el material en bruto o el tocho, que se suele llamar también, ¿no? Al final el material de partida. Definimos los rasgos mecanizables. Generamos el plan de operaciones. Y ajustamos también esos parámetros de las operaciones para generar unas trayectorias. Las trayectorias se crean en relación a esas operaciones. Tenemos que simular esas trayectorias, comprobar que esas trayectorias son correctas, para después decir, si no son correctas, volver a los parámetros de operación, porque hay que modificar algo, y si son correctas, pues pasar al final del proceso, que sería el postprocesado y después pues la comunicación con la máquina, ¿no? Un poco lo que se busca a través de la base de datos es automatizar sobre todo los pasos 5 y 6. También las máquinas, ¿no? Las máquinas también se van a guardar en nuestra base de datos, pero sobre todo 5 y 6, ¿no? El poder reconocer rasgos automáticamente con las características que a mí me interesan para asociarle una estrategia de operaciones y que me cree directamente esas operaciones con los parámetros que a mí me interesan. Entonces, antes de comenzar con el ejemplo y de comentar la base de datos, por aclarar y porque se entienda cuál es la diferencia entre rasgo, estrategia y operación, ¿no? El rasgo sería, como hemos dicho, la geometría mecanizable. Sería, pues, por ejemplo, una cajera circular. Eso es un rasgo. Estrategia le llamamos al método que yo utilizo para mecanizar ese rasgo. Pues, por ejemplo, si utilizo una estrategia de raw finish, como pone ahí, que es desbaste acabado, pues utilizaré una operación de desbaste y una operación de contorneado para realizar ese acabado, ¿no? A esto se le llama la estrategia. Y la operación es cada una de estas operaciones, ¿eh? Pues, por ejemplo, el desbaste es la operación, que es donde defino los parámetros en concreto, ¿no? Detallo el mecanizado. Es donde se asocia la herramienta, desde donde se crea la trayectoria. La trayectoria se crea en base a los parámetros de esta operación. Entonces, no sé, para que quede claro cuál es un poco la diferencia entre estos tres elementos. Entonces, entramos ya en lo que es la base de datos, ¿no? Lo que está por detrás de SolidWorks CAM, ¿no? Que es lo que proporciona la inteligencia a SolidWorks CAM y donde yo puedo almacenar pues mis máquinas con toda su configuración, con torretas asociadas y conjuntos de herramientas, ¿no? Yo puedo crear las torretas que use asociadas a las máquinas que yo suelo usar,
A su vez, claro, en esas torretas monto ciertas herramientas, puedo personalizar mis herramientas, ya sean estándares como fresas planas o esféricas o definidas por usuario, ¿no? Con una forma especial. También, aparte de las herramientas, los portaherramientas. Y en combinación con todo eso, pues estrategias y métodos de mecanizado, ¿no? Relacionado pues con operaciones, con avances y velocidades y este tipo de cosas. Hoy nos centraremos sobre todo en esta parte, en ver cómo gestiono el tema de los rasgos que se me generan, de las estrategias que están asociadas, de las operaciones que traen esas estrategias. Bien. Entonces, para ver un poco cómo se gestiona dentro de la base de datos todo esto, vamos a definir como unos niveles, ¿no? El primer nivel dentro de esta sección de la base de datos es el tipo de rasgo. El tipo de rasgo sobre el que estoy trabajando. Pues cajeras rectangulares, cajeras circulares, un rebaje rectangular, agujeros, este tipo de tipos de rasgo, ¿no? Después, a ese tipo de rasgo, ¿qué estrategia voy a utilizar? ¿Qué estrategia se le ha asociado, ¿no? Hay más de una estrategia. Se elige una por defecto, pero bueno, se puede tener más de una almacenada en la base de datos. Dentro de esa estrategia se generan unas condiciones para el rasgo. Es decir, dependiendo de cuánto mida el rasgo, de cuál es la profundidad de ese rasgo, puede que haya una secuencia de operaciones o otra, ¿no? Se define esa secuencia de operaciones para cada condición de rasgo y dentro de cada operación, pues los parámetros, ¿no? De cada operación. Pues ya aquí ya entramos en temas de avances, velocidades, ¿no? De sobreespesores, este tipo de cosas. Bien, entonces este sería un poco los niveles dentro de la base de datos. Bien, entonces vamos a pasar a SolidWorks. Bien, este es el modelo sobre el que vamos a trabajar. Como veis, pues bueno, tiene bastantes, digamos, geometrías características, ¿no? Para mecanizar en prácticamente todas sus caras. Entonces, lo primero, comentar, como os he dicho, funcionan tanto CAMWorks como SolidWorks CAM como complementos. SolidWorks CAM aparecería por aquí. En este caso, en otros complementos me aparece CAMWorks, como veis lo tengo activado. Y me aparecen aquí las tres pestañas características, ¿no? El árbol de rasgos, árbol de operaciones, árbol de herramientas, ¿vale? Bien, vamos a ver primero cómo funcionaría en general el reconocimiento de rasgos automático, ¿no? Supongamos que ya he definido la máquina, he definido el tocho con el material, el sistema de coordenadas lo defino para quitar la advertencia, lo defino aquí, por ejemplo. Me aparece una advertencia porque es importantísimo definir el sistema de coordenadas, ya que en la máquina tengo que definir el mismo punto. Entonces, voy a mirar primero las opciones que tengo para el reconocimiento automático de rasgos, aquí en rasgos de fresa, lo que quiero o no quiero que me reconozca. Entonces, voy a decir que perímetros de pieza no quiero, macho sí, vamos a dejarlo así. También le digo dónde está el límite entre un agujero y una cajera circular, por ejemplo, también lo establezco por aquí. Vale, aceptamos y vamos a ejecutar el reconocimiento automático de rasgos. Bien, una vez ha terminado, vemos que nos ha creado diferentes planos de trabajo, ¿no? Diferentes orientaciones de la máquina, pues, ya que tiene muchas caras, operaciones diferentes, pues ha creado hasta 6 orientaciones, una por cara, ¿no? Y vemos el tipo de rasgos que nos ha creado, pues cajera rectangular, cajera irregular, rebaja irregular. Y si os fijáis, lo que viene aquí al lado de los rasgos es la estrategia que se va a utilizar. Pues, por ejemplo, aquí es desbaste, una estrategia que se llama desbaste, descanso y acabado, ¿no? Si entro en el detalle, voy a parámetros, tengo aquí las diferentes estrategias disponibles. Si clico en la que tenemos seleccionada, me aparece pues las operaciones que me va a crear cuando yo le doy a generar operaciones, ¿no? Si yo generase ahora operaciones, por ejemplo, de este plano de trabajo, está leyendo la base de datos,
me genera todas estas operaciones. ¿De dónde sale todo esto? Pues de la estrategia que venía definida para ese rasgo. Bien, recordar también que esto lo podemos ordenar automáticamente con la herramienta esta de optimizar operaciones, donde yo defino un esquema de ordenación según las operaciones. Pues, por ejemplo, le puedo decir que los desbastes los suba para arriba, contorneado después de los desbastes, como segundo criterio que utilice la herramienta. Esto se me carga, lo que aparece aquí de forma predeterminada se me carga desde un esquema de la base de datos también. Lo veremos después también. Acepto y me reordena todas las operaciones. De aquí podría generar todas las trayectorias ya. Y una vez validadas, pues podría pasar a los dos últimos pasos, ¿no? Que serían la simulación, ver cómo se va a comportar la herramienta y el postprocesado. Bien, lo que vamos a hacer es ver de dónde viene todo esto, ¿no? Pues ¿por qué un rebaje rectangular con esta estrategia y esta estrategia? ¿Por qué estas operaciones? Bien, entonces vamos a cerrar la pieza. Vamos ahora a no guardar. Y luego la abriremos de nuevo. Bien, vamos a ir a la base de datos. Y así damos un primer vistazo a la base de datos. Bien, esta es la apariencia que tiene por lo general la base de datos de tecnología de SolidWorks CAM o de CAMWorks. Tiene las secciones aquí a la izquierda. Entonces la primera sección sería la de fresa, donde yo defino las máquinas de fresa, cada una con su configuración. De forma predeterminada vienen tres, una de 3 ejes, una de 4 y una de 5. Aquí defino pues la potencia de la máquina, si tiene algún límite de velocidad, una descripción, el postprocesador que queda asociado. A la derecha tengo las torretas, donde defino las herramientas que monto, si monto el porta y la herramienta por separado, si los junto previamente y después monto todo el ensamblaje de herramienta, bueno, diferentes opciones. Ya veis que la que solemos usar, que es la 2, pues viene con todas estas herramientas montadas ya, ¿no? Bien. Esta misma sección o parecida tenemos para los tornos fresa y para máquinas más específicas. Incluso en estas específicas pues tenemos menos opciones. Bien, luego las dos secciones de herramientas, tanto las herramientas de fresa bastante clasificadas, ¿no? Pues las planas, esféricas, de mandrinado, de centrador, las brocas, definidas por usuario, ¿no? Con formas especiales, bueno, bastante clasificadas, ¿no? También algunas estrategias de roscado se pueden definir desde aquí. Los portaherramientas, los ensamblajes de herramienta, donde puedo juntar la herramienta con el porta, bueno, diferentes opciones. Toda esta sección de herramientas y de portaherramientas ya la veremos en otra presentación. Entonces, por un lado las herramientas de fresa y por otro lado, pues una sección parecida para las herramientas de torno. Gestión de avances y velocidades relacionados con los materiales. Aquí una base de datos de materiales con diferentes valores de avances y velocidades asociados. Y bueno, temas de configuración ya. Entonces vamos a pasar a esta parte de la fresa, ¿no? Esta columna central no la hemos comentado. Aquí es donde se eligen pues rasgos, operaciones, estrategias asociadas. Esto es para prácticamente todos los rasgos y luego, bueno, quedan aparte los agujeros multipaso y los roscados de cuchilla. Aquí se definen un poco por separado. Desde esta sección defino la ordenación esa que hemos comentado previamente. Desde SolidWorks, ¿no? Esa ordenación predeterminada que puedo hacer para secuenciar mis operaciones, ¿no? Decirle qué va primero y qué va después. Los mapas de rasgos, ¿no? De cada tipo de rasgo, a qué mapa de rasgo queda asociado. Parámetros de planos de trabajo por defecto, parámetros de operación por defecto, ¿no? Cuando genero una operación nueva, ¿qué valores coge? ¿No? ¿Esos valores de dónde vienen? Pues vienen de aquí también. Si yo creo un desbaste a mano en SolidWorks CAM, pues los valores que aparezcan vienen de aquí. Entonces vamos a centrarnos un poco en lo que estamos hoy, ¿no? En ver de dónde vienen esos rasgos y esas estrategias. Aquí tengo todos los tipos de rasgos
Esto sería el primer nivel ese que os he comentado, el tipo de raso sobre el que quiero influir. Nosotros vamos a trabajar sobre cajeras rectangulares, ¿no? Aquí está la estrategia que hemos visto antes, ¿no? Que es la que tiene por defecto, por eso nos ha cogido esta. Y lo que vamos a hacer es generar una estrategia nueva que vaya más acorde con lo que a mí me interesa. Entonces, desde aquí le doy a insertar y le llamo SolidB, descripción SolidB. Y le digo que es la estrategia por defecto. Vale, ya tengo creada la estrategia y le he dicho que es por defecto. Bien, vale, cierro. Pero aquí ahora no tengo nada. Dentro de esta estrategia no tengo nada creado. Entonces, este sería el segundo nivel, primer nivel, segundo nivel, y el siguiente sería ya dentro del tipo de rasgo, de la estrategia que yo quiero, las condiciones de ese rasgo que yo quiero crear, ¿no? Entonces, creo unas condiciones de rasgo, le digo que es un rasgo ciego, puede ser ciego o pasante, que se encuentra en la estrategia SolidB, vale. Si tiene atributo de base o si tiene radio abajo o no tiene radio, en este caso no, para todos los materiales con el cabezal principal, ¿vale? Y el tamaño, un poco el rango de tamaño que se asocia a este rasgo, ¿no? Le voy a decir que vaya de cajeras rectangulares de 0 a 500 y de profundidad pues también de 0 a 500. Bien. Vale, aquí he definido ya los parámetros o las condiciones generales para mi rasgo y voy a pasar a insertar la secuencia de operaciones que se inserta aquí debajo. Entonces voy a insertar un desbaste. Vamos a hacer únicamente un desbaste y un acabado, ¿vale? ¿Y qué nos aparece aquí? Bien. Nos aparece por un lado las condiciones del rasgo que ya hemos definido y por otro lado, para esta operación, ¿no? ¿Qué selección de herramienta voy a hacer? ¿Qué herramienta voy a coger? Tengo diferentes opciones. Le puedo decir que utilice un diámetro constante, ¿no? Pues usa una herramienta de 20 y pues la que encuentre en la torreta. Si no encuentra ninguna en la torreta, pues la que esté por defecto. O que seleccione una herramienta determinada, ¿no? Una herramienta en concreto que yo sé que siempre voy a usar y si no está en la torreta, pues la montará en la torreta. O un ensamblaje de herramientas, un porta con herramientas juntos. Y si no, tengo la opción de usar una expresión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo le voy a decir que de esa cajera coja el mayor círculo inscrito, lo multiplique por 0,4 para el diámetro inferior y así haga el cálculo de más o menos el diámetro de herramienta que tiene que usar, que cumpla esa condición o esté por debajo de esa condición. Y aquí para el superior le vamos a poner 8. Entonces aquí defines como unos límites, ¿no? de herramienta que se pueden utilizar. Vale, perfecto. Entonces, hemos definido las condiciones del rasgo, hemos definido qué herramienta quiero utilizar para la operación y puedo definir pues, qué profundidad va a tener esa operación. Puede ser relacionado con la profundidad del rasgo o con el radio del fondo. En este caso, lo lógico va a ser pues, dejar que sea la misma profundidad del rasgo, ¿no? Pues decirle que es la profundidad del rasgo más 0, es decirle que es la profundidad del rasgo. En caso de que quisiéramos algo especial, pues bueno, lo podríamos modificar desde aquí o crearlo así y después modificarlo a nivel de operación. Si no, bueno, puedo usar un valor constante de profundidad de operación, pero bueno, para mí no tiene sentido porque el rasgo puede variar mucho, entonces no tiene tampoco sentido usar una constante de profundidad. Bien, entonces una vez defino las condiciones del rasgo luego dentro de la operación, qué herramienta seleccionar y qué criterios de profundidad utilizar, voy a parámetros de operación. Y aquí entro ya en el detalle de la operación. Las secciones que aparecen aquí son las mismas pestañas que tenemos después cuando yo edito una operación en SolidWorks CAM. Pues avance y velocidad, la primera pestaña que suele aparecer. Si quiero que venga de librería, sea específico la operación o desde la herramienta. En este caso le vamos a decir que de librería. Los diferentes esquemas que tengo para el desbaste, ¿no? Vaciado hacia afuera, vaciado adentro, en zigzag. Pues en este caso le vamos a decir que es un vaciado hacia afuera. Me parece correcto, pero el sobreespesor que sea de 0,3 y le vamos a decir que el sobreespesor en el fondo sea de 0,1.
0,1. Vale, y lo vamos a dejar así. Pero bueno, ya veis que las pestañas que tengo aquí son más o menos las mismas que tengo cuando edito la operación dentro de SolidWorks CAM. Sobre los diferentes planos, ¿no? El plano de avance, el de separación, el plano rápido, opciones del rasgo, opciones avanzadas, límites en Z, si quiero alguna área a evitar, área a contener. Y bueno, un poco un resumen, ¿no? La organización de la operación en concreto. Bien, nosotros hemos modificado sobre todo aquí lo que hemos querido. Entonces guardamos esto. Ya está salvado. Desde aquí mismo podríamos insertar otra operación. Vamos a hacerlo desde... no, quiero guardarlos. No sé si se han guardado, a ver. Vamos a comprobar por si acaso. Sí, correcto. Los cambios que hemos hecho se han guardado. Vale. Sí, vale. Bien, vamos a insertar un fresado de contorno. Esto se me ha quedado en diámetro constante 0, cuando no debería. Vamos a ponerlo como antes. Vale. Vamos a salvar esto. Yo creo que es el paso que nos ha faltado antes, guardar esto. Voy a comprobar por si acaso que igual los parámetros de operación también se han perdido. Vale, no, parece esto conservado 0,3 y un sobreespeso en el fondo de 0,1. Perfecto. Vale, salvar. Fuera. Vale. Vale. Lo que vamos a hacer es definir criterios para esta operación también, ¿no? Condición de rasgo las mismas. Y lo que le vamos a decir es, a la hora de elegir la herramienta, que utilice una menor. Vamos a hacer una multiplicación aquí menor todavía. Vale, esto bien. Multiplicación por entre superior 0,3. Vale, entre 0,2 y 0,3 para multiplicar el mayor círculo inscrito en el contorno del rasgo. Bien. Vale. Criterios de profundidad igual. Vamos a salvar esto. Importante guardar, que luego pasa lo que nos ha pasado. Vale. Lo mismo, ¿vale? Las mismas pestañas que tendríamos en el caso anterior. Sobreespesor previo, diferentes criterios. Le vamos a definir una pasada final de 0,2, finita, para que quede bien al final. Y la primera pasada bien, sobreespesor, no queremos ningún sobreespesor, ¿vale? Y vamos a decirle que lo haga en oposición. Vale. Y lo vamos a salvar así. Salvar. Vale. Y cerramos. Bien. Pues ya habríamos definido nuestra primera secuencia de operaciones, ¿no? Para cajeras rectangulares, una estrategia predeterminada que se llame SolidV, con estas condiciones para el rasgo, que incluye estas operaciones. Entonces vamos a probar esto que acabamos de configurar. Bien, vamos a ver que se haya guardado, por si acaso. Cajera rectangular, perfecto, vale. Entonces volvemos al software, abrimos la pieza que teníamos por ahí. Vale, y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a suponer que otra vez hemos definido ya la máquina, el tocho y el sistema de coordenadas, y vamos a coger un plano de trabajo aquí. Perdón, en el stock, un plano de trabajo. Vale. Lo que vamos a hacer es, en vez de reconocer todos los rasgos, se puede utilizar el reconocimiento automático de rasgos de forma selectiva, ¿no? Sería un
un reconocimiento semiautomático, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues yo selecciono más o menos las caras que quiero reconocer y le digo desde aquí que me voy a reconocer rasgos, me reconozca rasgos locales. Y fijaros que las cajeras que antes utilizaban la estrategia esa de row, finish, con 2 desbastes y un acabado, tal, ahora utilizan la estrategia solid-V que hemos definido nosotros, con las dos operaciones que nosotros hemos definido, con un desbaste y un contorneado. ¿Sí? Y si yo desde aquí generase las operaciones, tendría un desbaste con las condiciones que yo habría definido, ¿no? Con el sobreespesor en el fondo que hemos definido, con el sobreespesor de 0,2 que hemos definido. ¿Sí? Igual que en el contorneado. El contorneado que se me crea con una herramienta inferior, porque le hemos dicho que la herramienta sea inferior, con una de 12 nos lo hace. La pasada final de 0,2 que habíamos definido, el método mecanizado en oposición que habíamos definido, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo automatizar de forma muy rápida la creación, la programación de todo esto, ¿no? Si yo defino toda esta inteligencia en mi base de datos, simplemente tengo que darle a los botones de reconocer, y automáticamente me va a reconocer todo esto que habéis visto. Bien, otra forma que tenemos de hacer esto, lo vamos a hacer, por ejemplo, con... Bueno, primero vamos a comprobar, por ejemplo, para esta cara, si yo defino un plano de trabajo, tengo este plano de trabajo, cojo reconozco el rasgo y me reconoce también con la estrategia de solid-V. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, coger la cajera irregular, esta que viene aquí, o la de aquí arriba. Y le vamos a decir, vale, seleccionamos la cajera, que nos reconozca este rasgo. Vale. Vemos que nos coge otra estrategia. ¿Por qué? Porque es otro tipo de rasgo. Si yo genero ahora el plan de operaciones para este rasgo, se me añade a los que ya tenía previamente. Voy a generar la trayectoria de todo esto y vemos que aquí hay un desbaste que no me genera trayectoria. ¿Por qué? Porque probablemente con este desbaste elimino todo el material. Bueno, probablemente no, con este desbaste elimina todo el material ya que necesita, seguro, porque si no, generaría alguna trayectoria para este desbaste. Lo que vamos a hacer es eliminar este desbaste. Vaciamos la papelera. Y ahora, asociadas a ese rasgo, solamente hay estas dos operaciones. Bien. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Una vez hecho esto, podemos decirle que me guarde eso que acabamos de modificar, o si yo modificara también aquí propiedades o parámetros de estas operaciones, podría guardar esto directamente como una estrategia. Puedo sobreescribir las condiciones del rasgo que aparecen actualmente o crear una nueva condición de rasgo. Puedo hacerlo en la estrategia que ya existe o crear una nueva estrategia. Vamos a crear esta nueva estrategia. SolidV. La puedo configurar como defecto desde aquí. Bueno, lo hacemos después en la base de datos. Y me aparece esta ventana, que tengo unas opciones parecidas a las que tenía en la base de datos, ¿no? Definiendo pues la anchura o la longitud, ¿no? de los rasgos. Pues le vamos a decir aquí también que sea de 0 a 500 y de 0 a 500 la profundidad también. Le doy a aceptar y vamos a ver lo que ha creado esto en la base de datos. Voy ahora a las cajeras irregulares. Esta es la que viene predeterminada y veo que me ha generado aquí una nueva estrategia que es SolidV, que es la que acabo yo de crear. ¿Cuál es el tema? Que me la genera con los parámetros que lee desde el programa. Entonces lo que tengo que hacer desde aquí es decirle, vale, pues esta estrategia me va a valer para todos los materiales, esta condición. Vemos los 500 que hemos establecido antes
ciego, atributo base ninguno. Y para los desbastes, desbaste y contorno, vemos que ha cogido la herramienta específica que había montada en ese momento. Entonces le vamos a decir también que use una expresión. Como la que teníamos definida antes, para las cajeras rectangulares. Lo estamos haciendo ahora para cajeras irregulares. Y salvamos esto. Y aquí parecido. Vale. Vale. Y la vamos a definir como por defecto. Vamos a editar y le digo que esta es la estrategia por defecto. Vale. Vale. Bien. Vamos a comprobar una cosa. Ya me aparecen aquí. Eso es para las cajeras irregulares y para las cajeras rectangulares por defecto esas dos estrategias que acabamos de crear. Vale, una vez hecha esa comprobación, si yo vengo aquí ahora, elimino este rasgo con sus operaciones asociadas, vamos a reconocerlo ahora. Utiliza la nueva estrategia que acabamos de crear, ¿no? Con las dos operaciones también que acabamos de definir. Igual. Bueno, pues esta es un poco la forma, esta sería la forma de definir, ir definiendo, ¿no?, los rasgos que quiero crear, las estrategias que quiero definir en mi programación, ¿no? Si yo ahora vamos a probar a eliminar todo esto. Vaciamos. Si yo hiciese ahora el reconocimiento automático como hemos hecho antes, reconociendo todos los rasgos, vemos que para las cajeras que cumplen las condiciones que hemos metido, pues la estrategia seleccionada es SolidB, ¿no? La estrategia que hemos comentado. Pues, por ejemplo, para rebajas irregulares no, pero para cajeras irregulares tenemos esta estrategia. No sé si hay alguna cajera que escape de estas condiciones, parece que no, que todas cumplen. Entonces, claro, yo aquí ya generaría el plan de operaciones según lo que he definido yo. O sea, veis con la velocidad que podría, si yo detrás de esa base de datos defino todos mis criterios, a qué velocidad podría programar dentro de SolidWorks CAM. Podría generar, por ejemplo, trayectorias para este plano de trabajo. Y simular. Mira, me sale alguna advertencia por aquí. No se puede computar el movimiento de entrada. Pues, por ejemplo, en este caso habría que modificar alguna condición de esta herramienta. Perdón, de esta operación. Vamos a simular. Y podríamos ver el comportamiento de la herramienta. Podemos aquí controlar la velocidad también en la que se simula. Vemos que podemos darle más velocidad. Controlar diferentes aspectos
de la pieza, vemos donde hay exceso de material, donde no hay exceso de material. Bien, después pasaríamos, una vez comprobaríamos que todas estas trayectorias son correctas, pasaríamos al punto de postprocesado, ¿no? Para pasar el programa a la máquina. Bien, me he excedido un poco de tiempo. Bueno, esto es un poco el resumen del ejemplo que hemos visto hoy, ¿no? Hemos visto la base de datos, hemos creado una estrategia, hemos añadido condiciones, hemos probado esas estrategias, hemos creado una estrategia para cajeras irregulares desde SolidWorks CAM. Y bueno, no hemos añadido un esquema de ordenación, ya hemos visto desde dónde se hacen, no nos ha dado tiempo a hacerlo. Pero bueno, os invito a que lo probéis si queréis y a que veáis todas las capacidades que nos ofrece, ¿no? Toda esta estandarización de procesos nos permite ahorrar tiempo, evitar repetir mucho trabajo de programación y además tener control sobre el mecanizado para todo el mundo, ya que una empresa utiliza una única base de datos. La integración directa en SolidWorks nos permite reflejar los cambios de diseño. Yo, si tuviera un cambio en ese modelo, el programa directamente me pediría cambiarlo. Y además tenemos el mecanizado basado en tolerancias, que no hemos comentado, que nos permite coger valores de tolerancias de un acotado 3D para tenerlas en cuenta después en el mecanizado. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Me he excedido un poco de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Siempre está bien para aprender. Y si tenéis alguna pregunta, tenéis ahí nuestros datos de contacto. Si necesitáis lo que sea, ya sabéis que podéis contar con nosotros. Muchas gracias por asistir y buenos días.